Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Prieto, consultor especialista en ciberseguridad. Buenos días, Adrián. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar un tema muy relevante en el ámbito de la ciber, que es los ataques de ransomware y sobre todo cómo han ido evolucionando los métodos de extorsión. Y como primera pregunta, un poco por dar contexto a la situación, ¿cómo ves que ha evolucionado los ataques de ransom durante los últimos años? Pues empezando por esa pregunta, los ataques de ransomware al final empezaron un poco con la pandemia. Hubo, después de la pandemia, unos ataques bastante sofisticados y fue el principio de todo. Al final el ransomware ha ido evolucionando en cuanto a la metodología, lo avanzados que son y la personalización del ataque. Entonces, al final, el ransomware es una tendencia continua de ataque contra defensa, como si fuera un partido de fútbol abierto. En este caso, los atacantes están todo el rato intentando evadir las defensas y sofisticando más sus ataques e intentando monetizar sus extorsiones. Y los profesionales de la ciberseguridad, pues intentamos construir más defensas e intentar que esos ataques no sean fructíferos. Muy interesante. Al final yo creo que fue durante la década del 2010, ¿no? Donde fueron los ataques un poco más populares, aunque venimos de 1980 con los primeros ataques de ransom, con el tema del CryptoLocker, WannaCry, NotPetya, Colonial. Una de las características principales del ransom es la doble extorsión, lo que comentabas tú, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las víctimas? Pues al final el ransom, como empezó al final el ransom, fue cifrando los propios equipos y pidiendo un rescate por ello. Al final la doble extorsión no es solamente que te cifren un equipo, sino también que te encripten esos datos y te los roben. Entonces ahí está la doble extorsión. No solamente me roban, no solamente me encriptan mis datos, sino que también me los roban. Y ahí me piden el rescate. Y ahora en las últimas tendencias del ransom hablamos ya hasta de triple extorsión. No solamente me cifran mi equipo, me roban mis datos y me dicen que si no pago el rescate van a publicarlos, sino que también van a atacar a mis partners o a mis socios para presionar más aún a que yo pague el rescate. Entonces, no solamente me están atacando a mí directamente, sino también a mis partners. Muy interesante. Si hablamos de las industrias, de los sectores que se ven más afectados, vemos continuamente los ratios de crecimiento de este tipo de ataques, aunque el último año parece que se estabiliza un poquito más a nivel de crecimiento del número de ataques. Pero, por ejemplo, datos de NISA, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, hablan de que el 54% de los ataques van contra el sector de salud en el último año. ¿Qué industrias ves tú que están siendo más afectadas? A ver, podemos decir todas, por no decir casi todas, pero sí, como dices, hay sectores más afectados que otros, hay otros sectores más críticos. Por enumerar y decir sectores, el sector salud, que lo has comentado ahora, sector salud, sector educación, sector de gobierno y administraciones públicas, tenemos la seguridad industrial, el sector industrial, logística y transporte, medios de comunicación, tenemos toda esa cantidad de sectores. Entonces, lo que podemos decir es que el ransomware está atacando a sectores muy diversificados y esto significa, el objetivo que tiene es conseguir tener éxito. O sea, que al final en cada sector tienes unas defensas más o menos preparadas y difiere un poco en cada sector qué activos protegen más y cuáles activos protegen menos. Entonces el ransomware lo que intenta es tasa de éxito. Al final contratan los servicios de ransomware as a services y van a intentar tirar contra las industrias. Y sí que decimos que el sector salud y el sector de administraciones públicas puede ser los que más presión tengan, porque al final todo lo que es la administración pública pues tiene una dependencia de los ciudadanos y va a recibir más presión para pagar ese rescate. Muy bien. Desde un punto de vista ya el punto de vista de defendernos, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención, ¿cuáles crees que son las estrategias más importantes
que pueden poner en práctica las compañías o las administraciones públicas para defenderse de este tipo de ataques? Pues al final no hay una herramienta mágica para defendernos del ransomware, no hay una herramienta que tú compres a un fabricante y te asegure que te vaya a defender del ransomware. Al final tiene que ver con una resiliencia en toda la cadena de ataque del propio ransomware. Entonces, esto significa que tienes que estar preparado en varias partes de tu infraestructura para poder defenderte. Si tenemos que decir algunas defensas activas que hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, tener un ciclo continuo de vulnerabilidades, parchear con frecuencia todos tus sistemas y todos tus activos, eh, tener también una segmentación de red para que no puedan saltar de una parte a otra y poder aislar el ataque. Y luego un vector muy importante de ataque de este tipo de ataques al final es el correo electrónico. Entonces, ahí ya tiene que ver poner defensas dentro del correo electrónico, filtros de spam, también el propio, la concienciación del propio usuario para que no abra archivos sospechosos, incluso medios como concienciar acerca del phishing. Y luego ya herramientas de ciberseguridad propiamente dichas. Es muy importante tener controladas las identidades con privilegios, poner un multifactor, un MFA en todos los accesos a las máquinas críticas y luego también herramientas como puedan ser la inspección en red, la monitorización continua de tus activos. O sea que como podemos ver, depende de varias fases. O sea, tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos una sola herramienta, sino que tenemos un compendio bastante amplio de herramientas para coordinar todas ellas y podernos proteger del ransomware. Y luego además sí que puede ayudar, que es importante, ahora hay nuevas herramientas de simulación de ataques que sí que nos permiten hacer una simulación amiga, entre comillas, para poder estar preparados y ser resilientes. Y lo que hacen estas herramientas al final es simular lo que haría un ciberdelincuente y poder aprender lecciones para estar preparados. Muy bien, quizás un punto añadirías el tema del backup, ¿no? De estar preparado para recuperar tus datos en caso de llegar a ese punto de la extorsión, de ser víctima de un ataque, ¿no? Sí, Al final es claro. algo en lo que hace mucho énfasis también la regulación de NIS 2 y de DORA, ¿no? Sí, Que, claro, que- que va a entrar tenemos en que vigor. tener unos buenos backups totalmente aislados de la propia red y sería una forma, un primer momento para recuperar esos archivos cifrados, el recuperarlos a través de la copia de backup. Otro tema relevante que al final, bueno, pues muchas compañías, quizás más las pequeñas o las medianas, ¿no? No saben cómo responder cuando son víctimas de un ataque. ¿Qué recomendaciones harías en ese aspecto? Al final tenemos organismos nacionales e internacionales que están cooperando activamente para ayudar a todas esas organizaciones medias, medias pymes o empresas multinacionales. Eh, entonces, las organizaciones lo que pretenden es colaborar internacionalmente para desmantelar los propios grupos de ransomware, porque al final esto se ha convertido en grupos organizados como cibercriminales. Entonces, al final hay operaciones policiales para desmantelar esos grupos. Y lo hemos visto recientemente, en febrero de este año, cómo se desmanteló el Lockbit en una intervención coordinada entre varios países, liderada por Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países, que lo que hicieron fue desmantelar el Lockbit, el grupo Lockbit, que había sido responsable de varios ciberataques conocidos y, y en eso se ha convertido. Entonces, las organizaciones, o sea, las empresas se pueden apoyar en estas organizaciones para ayudarles a responder ante un ataque de ransomware. Y el primer consejo que te van a dar estas organizaciones es que no pagues el rescate. De hecho, hay un estudio que dice que hay un promedio en que los clientes que pagan sus rescates solo recuperan el 66% de sus datos. Entonces, estamos viendo que al final un tercio de los datos, aunque tú pagas el rescate, no vas a poder recuperarlos. Y aquí en España, pues tenemos al INCIBE, al CCNCERT, a los estamentos policiales, a Policía Nacional y Guardia Civil, y luego están coordinados con la INISA, como comentabas, y con la Europol,
Y también entra en juego la propia Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, que cuando estos ransomware afectan a datos críticos o sensibles de los usuarios, pues podría entrar la Agencia Española de Protección de Datos a poner multas a las propias organizaciones por no haber podido proteger esos datos correctamente. ¿Qué papel juegan las criptomonedas en el tema de la doble extorsión, la triple extorsión que hemos comentado anteriormente? Pues juega un papel fundamental al final porque lo que pretenden hacer los ciberdelincuentes es conseguir ese rescate en una moneda que no sea rastreable. Entonces, con la operativa normal, pagar un rescate en importes de euros, dólares, pues es fácilmente rastreable, se ven las transferencias y aunque te vayas a un destino de un país que sea opaco en ese sentido, pues va a ser fácilmente rastreable. Entonces los ciberdelincuentes en principio usan los bitcoins, pero ahora han dejado esa moneda de lado, que puede ser la más conocida. Están utilizando monedas virtuales que son más difíciles de rastrear, como puede ser Monero, que es una moneda que al final es más opaca. Entonces, se da el caso que, por ejemplo, Estados Unidos está regulando ya en ese sentido de estas monedas que son opacas, las monedas virtuales opacas como Monero, poner una tasa de cambio súper alta para las casas de cambio para que así se vada de poder usar estas monedas. Pero bueno, los ciberdelincuentes podrían irse a un país opaco igualmente para hacer esos cambios. Y si volvemos al tema de la prevención, Adrián, ¿cómo crees que desde un punto de vista más de concienciación, que lo hemos comentado anteriormente, de los empleados y de las propias compañías, se puede ayudar a prevenir este tipo de ataques? Al final las compañías tienen que tener un programa de concienciación bien establecido, un programa de concienciación que al final sea periódico, regular y que dé una buena concienciación a los propios empleados eh, de todo lo que es la cadena del propio ransomware. Pues habría que hacer charlas periódicas para concienciar de los ciberataques, habría que concienciar acerca del phishing, del smishing, y al final el usuario tiene que ser consciente de que el correo electrónico es un principal vector de ataque. Y el pinchar en un enlace, el abrir un archivo malicioso, puede desencadenar que el ransomware entre en tu corporación. Hemos hablado de diferentes entidades y gobiernos, ¿no?, que están en la lucha contra el ransomware y ayudar a diferentes compañías y empresas desde un punto de vista de la concienciación hasta la parte, por ejemplo, de la respuesta o diferentes best practices, ¿no?, de aplicar en el caso de la protección ante un ransomware. Pero también hemos visto que hay diferentes tendencias, ¿no? Has hablado del ransomware as a service. Yo leí algún dato también de la Agencia de Ciberseguridad Europea, ¿no?, que en el 2025 íbamos a llegar a los 10 billones de dólares, ¿no?, en el negocio del ransomware as a service. ¿Cómo crees que está evolucionando este tipo de tendencias? Pues ahora que comentas lo de los 10 billones del Ransom as a Service, precisamente los consultores están haciendo los informes referencia a ese dato diciendo que se ha convertido en un propio Estado. Al final los cibercriminales ya trabajan de forma organizada para ofrecer como servicio el ransomware, en el que tú puedes seleccionar el ransomware, personalizarlo a tu gusto, ellos te dan una licencia y tú ya puedes atacar como un cliente más, en este caso un ciberdelincuente puede atacar como un cliente más a cualquier corporación. Entonces va en este sentido. El ransomware como servicio ya no solo son los ciberdelincuentes que operan propiamente, sino que se han convertido precisamente en un proveedor de ransomware. Y es como están funcionando ahora mismo. Muy interesante, Adrián. Bueno, ya por terminar también un poco, hemos hablado un poco de la evolución que ha seguido el ransomware, lo que representa el ransomware, el impacto que tiene en las compañías, cómo podemos prevenir, qué papel juegan diferentes entidades gubernamentales y las propias empresas. ¿Qué lecciones aprendidas podrías trasladar para prevenir y para, en caso de ser atacado por un ransomware, poder responder adecuadamente? Pues sí, como lecciones aprendidas, al final la primera es no pagar el rescate. Ya lo hemos comentado anteriormente, que pagar el rescate no te supone recuperar el 100% de tus datos. Y además
la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuando contactas con ellos, te dicen que no lo hagas, te aconsejan y te dicen que no pagues ese rescate. Entonces, lo primero es no pagar el rescate, lo siguiente es contactar con Policía Nacional, Guardia Civil, para decir que ha sufrido un ransomware y comunicárselo al INCIBE y al CCNCER para pedir ayuda y que te asesoren en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es estar preparados de forma adecuada, ser ciberresilientes lo más posible, apoyarnos en todas las tecnologías que hemos comentado anteriormente y utilizar la inteligencia artificial que ha venido también para quedarse y ayudarnos a prepararnos para detectar activamente estos ataques, y los fabricantes ya lo están incorporando en sus respectivos productos. Pues muchas gracias, Adrián, por tus reflexiones alrededor de este tema tan interesante en el ámbito de la ciberseguridad, y os esperamos en el siguiente episodio de TechFlow. Muchas gracias. Gracias.